de tener gente que viene. Tenemos gente que viene y nos está acompañando desde países vecinos, desde Uruguay, de diferentes rincones de Argentina, desde Río Cuarto, Jujuy, de la provincia de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, desde Rawson. Bueno, la verdad que es una alegría enorme. Cada encuentro que tenemos con ustedes es un placer para nosotras y bueno, un poco presentarnos. Mi nombre es Magali Andrés y junto con Silvina Francesón estamos a cargo de la coordinación académica de esta especialización en mediación con familias, infancias y adolescencias. Y en el encuentro de hoy vamos a trabajar uno de los módulos, el último módulo de la especialización, uno de los contenidos que vamos a trabajar en ese módulo, que es la gestión de los conflictos en la empresa familiar, con toda la especificidad que eso requiere, los conocimientos, y por eso un poco la pregunta que nos hacemos y de alguna manera a lo largo de este encuentro vamos a poder obtener una respuesta es ¿por qué contar con un profesional de la mediación? Si permanecen hasta el final de este encuentro, van a poder descubrir una información sumamente valiosa para poder a quienes acompañan a familias y a familias empresarias obtener información de valor acerca de cómo gestionar estos conflictos que ya van a ver tienen una complejidad aún mayor porque de alguna manera en una familia empresaria se dan diferentes niveles de interacción, lo que nosotros llamamos subsistemas, que se superponen, a veces tienen diferentes dinámicas y es muy difícil sostener la comunicación. Un profesional especializado en esta materia les puede ayudar a llevar a buen puerto, gestionar estos conflictos, llevarlos a buen puerto y lograr que cada uno de esos subsistemas pueda lograr con sus objetivos. Así que en principio me gustaría contarles que de alguna manera qué nos llevó a Silvina y a mí a pensar en esta especialización en mediación con familias, infancias y adolescencias. Ambas somos abogadas y a las dos de alguna manera nos llegó, nos sedujo y nos apasionó el derecho de familia. Y en el andar, en el derecho de familia, uno empieza a entender que el conflicto familiar es un conflicto complejo y multidimensional y que el derecho no alcanza a resolver ni a dar cobertura a todo esto que implica el abordaje de los conflictos familiares. Entonces, de alguna manera, nuestra trayectoria fue formarnos desde una mirada o desde un enfoque sistémico, integral, donde podemos trabajar desde diferentes paradigmas y modelos. Y eso es lo que de alguna manera nos hizo en ese recorrido donde nos especializamos, nos formamos. Les recordamos si pueden, por favor, mutear sus micrófonos, así nos podemos escuchar todos. Bueno, simplemente les contaba que con Silvina hicimos esta trayectoria, nos formamos, nos especializamos en derecho de familia, nos especializamos en otras áreas, justamente por esto que les decía, por la multidimensionalidad del conflicto familiar, que el derecho no alcanza a cubrir y la psicología, la antropología, muchas veces la sociología fueron materias necesarias para poder profundizar en estos conocimientos. Y así fue como pensamos que con otros profesionales a los que nos unía la misma pasión y años de trayectorias en mediación y en familia, pudimos armar esta especialización que atraviesa numerosos contenidos y desde esta mirada sistémica, integral, con enfoques de derechos, de diversidad, de multiculturalidad. Y bueno, hoy la invitación es a pensar en uno de los contenidos que, como les decíamos, vamos a trabajar, que tiene que ver con esta particularidad de la familia empresaria, es decir, esos conflictos que se dan en este ámbito, que es el de la familia empresaria. Y para eso contamos eh, con dos personas maravillosas que nos van a acompañar, que ya en breve las voy a presentar, que son Silvina Francesón y Verónica Pino. Tanto Verónica como Silvina son profesionales activamente vinculadas a las empresas familiares y forman parte de una organización muy conocida a nivel nacional e internacional, que es el Instituto Argentino de Empresas Familiares, el IADEF. Verónica tiene a su cargo la dirección de un registro internacional de mediadores especializados en mediación empresaria y Silvina forma parte, igual que Verónica, de ese registro. Y ambas participan activamente de la comisión de mediación de
de la institución, digamos, del IADEF. Así que, bueno, me encantaría dejarlas con Silvina para empezar a meternos un poco en temas, Silvi. Buenos días, gracias Magalí, buenos días a todos, gracias por tomarse el tiempo este sábado de compartir un momento. Acá estoy leyendo, bienvenidos todos los colegas de Entre Ríos, de Uruguay, de Santiago del Estero, bueno, las provincias que ya mencionaste. Eh, Veo que aquí hay profesionales de la abogacía, de la mediación, algunos consultores en empresas familiares. Cuando pensamos este webinar, lo estamos pensando justamente con esta mirada, ¿no? ¿Quiénes son los quienes estratégicos que se acercan a las familias empresarias y que le pueden aportar valor? Pero no desde cualquier lugar, sino desde una mirada, como decía Magalí, sistémica, integral y de trabajo en red. La primera pregunta que nos vamos a invitar a hacer esta mañana, y allí les agradecemos que por favor lo coloquemos en el chat, es ¿por qué creen que puede ser necesario contar con un profesional de la mediación en el ámbito de las familias, de las empresas familiares? A ver qué dicen, los leemos. Bueno, los vamos invitando a que piensen en esta pregunta, por qué creen que puede ser necesario contar con un profesional de la mediación en el ámbito de las empresas familiares y a que los pueda compartir. Acá nos dicen para la planificación y resolución de conflictos. Carolina nos dice que facilitaría la comunicación por la diversidad de conflictos que se dan en el seno de la empresa y que poseen el condimento especial de la relación familiar para mejorar los vínculos, comunicación y la productividad, porque una empresa familiar es un sistema complejo que comprende dos aspectos, la empresa de por sí compleja y la familia también, es cierto, dos complejidades y más también. Eh, que a veces la comunicación no es la mejor y para mejorar el rendimiento de la empresa, porque las relaciones no son solamente empresariales y económicas, sino que trascienden por la multiplicidad de conflictos y la necesidad de prevención, no solo la resolución. Qué importante esto de la prevención, que ya lo vamos a ver, ¿no es cierto, Silvi? Porque los conflictos familiares están siempre presentes, porque la diferencia que hace el vínculo de familia y la relación empresarial, porque en las empresas familiares es cuanto hay que mejorar la comunicación y una tercera persona puede hacer que los organice. Vemos que el tema comunicacional es fundamental, el tema de la complejidad también aparece, Silvina. La empresa y la familia, dos sistemas que tienen un núcleo común que puede ser fundamental a la hora de que la empresa y la familia crezcan y se desarrollen sanamente, para gestionar la visión de futuro que la familia pretende. Conflictos familiares, ayudar y resolver conflictos, comunicación efectiva, planificación, mejorar las relaciones, reducción de conflictos, volvemos al tema de la prevención, para mantener la armonía del núcleo familiar, teniendo en cuenta que los vínculos familiares y comerciales se entrelazan. Bien, porque hay conflictos en la sucesión de la empresa, además de emocionales y patrimoniales. Excelente la participación. Todas las personas que traen estos aportes, efectivamente, Fíjense, acá Diego nos comenta que el tercero. Acá Diego nos comenta que en este momento se hizo cargo de la administración de una empresa familiar y los socios se están separando y necesito herramientas para poder ayudar a realizar esta separación en los mejores términos. Mira, acá tenemos ya un caso real y práctico. Por favor, si pueden fijarse que tengan los micrófonos silenciados, les agradecemos muchísimo. Bueno, se sigue sumando gente de todo el país, Silvina, realmente sumamente federal y Qué internacional bueno, hoy. esto habla
de la necesidad de poner en la agenda de trabajo, por lo menos en nuestra profesión, esta subespecialidad, ¿no? Porque hablaba Magalí hace Sí, un minuto de que nosotros nos hemos especializado en mediación con familias, pero la especialidad de mediación con empresas familiares es un subconjunto dentro de un conjunto más grande por la exacto. especificidad que en un momento vamos a ver. ¿Te parece que avancemos, Magalí, entonces, Bueno, convocando perfecto. este, Sí, a ver, de manera virtual preparamos esta cápsula para compartir? exacto. Un minutito, vamos a compartir. Discúlpame, Silvina. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es presentar una conversación que hemos grabado con Verónica justamente en torno a preguntas como a preguntas que nos hacemos en el rol y vinculando con lo que ustedes traen, ¿no? Si querés colocar las preguntas, Maga, por favor. Sí. No sé si se alcanza a ver, Silvina, ya estoy poniendo la pregunta. Un minutito. Ahí alcanzan a ver. Sí, perfecto. Bien, entonces, de alguna manera lo que vamos a trabajar ahora y en un breve momento vamos a escuchar, tiene que ver con estas preguntas que nos hemos formulado y nos hacemos, es cómo colaboramos con las familias empresarias para resignificar el conflicto como una oportunidad de transformación. Esto de poder resignificar algo que muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación conflictiva vemos como algo doloroso, que nos insume un montón de energía, en que esto pueda ser transformado en otra situación que nos permita una salida. Y como vos bien comentabas, Silvina, ¿cuál es una de las tensiones más frecuentes que se da en el seno de la empresa familiar? Es esta mezcla entre lo familiar y lo empresarial, entre lo afectivo y lo racional. Y cómo ayudar a las familias a diferenciar esos planos y hacerlo de una forma cuidadosa, sin desautorizarlas o juzgarlas. Y vamos a poder ver acá el modelo de los... Disculpame, Silvina, estoy viendo que ahí vamos a compartir. Bueno, varias de estas preguntas van a encontrar su respuesta en esto que vamos a escuchar en este momento. Hola Vero, hola a todos, muy buena mañana, ¿cómo están? Gracias por estar acá, por compartir el interés, por conocer un poco más sobre las empresas familiares, su dinámica, sus desafíos en cuanto a la gestión de conflictos. Nos presentamos, Vero, ¿te parece? Mi Me nombre parece es muy bien. Silvina Francesón y estamos acá con Verónica Pino, las dos somos abogadas mediadoras, trabajamos hace muchos años en resolución de conflictos y nos hemos especializado en la gestión de conflictos en empresas familiares y estamos muy activas promoviendo la cultura del diálogo en las empresas y la formación de mediadores con esta especificidad desde una institución que me gustaría que presentes, Vero. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, no sé en qué momento nos están escuchando a todos. La verdad es un verdadero placer compartir este espacio con Silvi. Y sí, nosotros trabajamos en el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, un instituto que nuclea a todas las personas interesadas en trabajar para y con las empresas familiares. Y dentro del instituto hay un registro internacional de mediadores que nosotros apuntamos a la capacitación, a la especialización de estos profesionales mediadores para que puedan trabajar en las empresas familiares. Y un poco la idea de este webinar es contarles cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Sí, y entonces, bueno, si te parece, Vero, contar que nuestra intención de hoy es compartir algunas miradas, algunas preguntas y generar curiosidad para aquellos colegas, no solo mediadores, abogados, sino para otras personas que están cercanas a las familias empresarias, de manera que cuando escuchen que están pasando cosas que siempre nos pasan, bueno, sepan a quién recurrir, piensen en la posibilidad de un tercero que pueda ayudar a conversar y que esta intervención sea una intervención que transforme
la relación y transforme lo que está pasando, ¿no? Así es. Bueno, la primera pregunta, Vero, una cosa que estábamos hablando cuando estábamos pensando esto es que en general las familias empresarias ven el conflicto como algo negativo, como algo a ser evitado. Lo suelen vivir como una amenaza, ¿no? Por eso es tan difícil hacer prevención en la familia empresaria. ¿Cómo vos sentís que desde la mediación o desde el rol de tercero podemos ayudar a resignificar esta mirada del conflicto? En realidad creo, iría un poquito más allá, ¿no? No solo las familias empresarias, las personas en general, los profesionales también les cuesta hablar sobre el tema del conflicto. Nosotros como especialistas en conflicto, la verdad es que sabemos que lo que generamos son espacios de comunicación, de conversación. Y nosotros sabemos que los conflictos no tienen que ser evitados, sino que tienen que ser puestos sobre la mesa, diagnosticados para después trabajar en consecuencia. Entonces, es como lo primero que nosotros hacemos cuando trabajamos en las empresas familiares, es hablar de esto, digamos, de la primera conversación que tenemos tiene que ver con esto, de qué significa para cada uno el conflicto, cómo lo vivencia, qué temores esconde, digamos, hablar de determinadas cosas. Esas conversaciones que a veces le ponemos el título de conversaciones difíciles o, bueno, qué significa para cada uno aquello que no ponen sobre la mesa o por qué no lo ponen sobre la mesa. Esto es nuestra puerta de entrada. Bien, me gusta lo que decís porque tiene que ver con darle la bienvenida al malestar, ¿no? O sea, identificar Totalmente. qué algo nos está pasando, sacarle el sesgo de que es algo de lo que no podemos hablar y preguntarnos qué nos está mostrando, ¿no? ¿Qué necesitamos cambiar en la relación cuando aparecen estas tensiones recurrentes? ¿Qué necesita ser dicho y a dónde necesita ser dicho, ¿no? Porque justamente una característica de la empresa familiar es que es un sistema complejo conformado por tres sistemas, que cuáles son, Vero, estos tres sistemas para contarle un Bien, poco a quien nos me escucha. parece importante nosotros cuando hablamos de la especificidad del trabajo de los mediadores o nosotros a veces hablamos del rol profesional del mediador, es pensar a la empresa familiar como una organización compleja que está compuesta por tres subsistemas, que es el subsistema de la empresa, de la familia y de la propiedad. En general se habla de dos culturas, ¿no? La cultura familiar y la cultura empresarial, pero estos subsistemas tienen una lógica de funcionamiento que es diferente, con intereses que protege que son distintos, y de alguna manera el conocer estas especificidades de los subsistemas nos posibilita hacer un andamiaje cuando nosotros detectamos alguna situación de conflicto. Entonces ahí es como ese plus que vamos a ir como tratando de profundizar para poder entender qué es lo que le está pasando a esta familia. Y está bueno entender esto que estás diciendo, Vero, que el sistema familiar protege los vínculos o debería proteger los vínculos a largo plazo. El sistema de la gestión o de la empresa protege justamente lo operativo, lo estratégico, y el sistema de la propiedad, o los socios, los accionistas, protege el patrimonio y todo lo que viene con eso, ¿no? También entender que en cada subsistema se manejan códigos de lenguaje distintos e intereses distintos, pero cuando llega el conflicto llega teñido por algún elemento de cualquiera de los tres subsistemas, aunque la prevalencia pueda ser dada en un subsistema. ¿Es así? Sí, y ahí es donde la especificidad y el hecho de conocer hace que uno pueda hacer intervenciones que sean acordes al conflicto detectado. Porque trabajamos desde una mirada sistémica, porque lo que trabajemos en un sistema indefectiblemente va a afectar al otro. Entonces hay que ver que nuestra función ayude a la familia y no que una intervención, que detectemos un conflicto, pero que la intervención no sea acorde a ese conflicto detectado, genere un daño o cause un perjuicio mayor al que nosotros queremos solucionar o tratar de acompañar a las familias. Bien, por eso, Vero, quizás contarle a los que nos están escuchando que una herramienta que podemos usar es lo que nosotros llamamos el diagnóstico de conflictividad, que lo podemos usar previamente y también durante los procesos de conversación para poder darnos cuenta desde dónde vamos a empezar a conversar, ¿no? Desde dónde vamos a tirar el hilo principal, dónde está el conflicto mayor, sabiendo que hay subtipos de conflictos que están anudados a un conflicto mayor, ¿no? Claramente. Y en el diagnóstico conflictual es donde nosotros podemos generar
digamos, lo que sería la etapa preventiva. Cuando nosotros nos formamos como mediadores, se habla de la etapa preventiva y demás, pero después, en la práctica, nos encontramos con que somos llamados a mediar en conflictos que ya están estallados y que de alguna manera, y sobre todo lo vemos en las empresas familiares, estos conflictos tienen como, cuando uno llega a la mediación, están escalados de una manera que a veces se diría hasta destructiva, y es el camino, el último paso que les queda antes de llegar a la instancia judicial. Y ahí es donde los principios que sustentan a la mediación, como la voluntariedad, no se puede, o sea, llegan porque quieren hacer algo y no llegar a la justicia, pero la verdad es que no tienen esta voluntariedad de permanecer en el proceso o de poder trabajar, porque lo que hace la mediación es devolverles el conflicto para que tomen ellos una decisión, y la verdad a veces se da en una contracara, porque realmente no se sienten como con la capacidad o con la voluntad para poder hacerse cargo de lo que está pasando. Entonces, saben que tienen que hacer algo, piensan que la mediación, la figura de un tercero, podría ayudar, pero no se pueden implicar en esta situación. Entonces, en esto que vos señalás, de etapa preventiva, poder hacer un diagnóstico conflictual, saber en qué sistema se está afectando, en qué subsistema se está afectando, qué es lo que se puede hacer, da cuenta de muchas intervenciones que nosotros podemos hacer a lo largo bueno, de la vida de la empresa familiar. Bien, me gusta ¿Qué, esto que... cuáles serían? Sí, me gusta lo que decís, Vero, porque nosotros trabajamos con dos, como con dos mapas que se van entrecruzando, ¿no? El ciclo de vida de la familia y el ciclo de vida de la empresa, y no siempre el ciclo de vida y una coinciden. Y entonces cuando vemos ciclo de vida de la empresa, ciclo de vida de la familia, y le solapamos ciclo de vida del conflicto, ahí tenemos una primera radiografía interesante que nos permite trabajar en la latencia con la prevención, como vos decís, y ahí el diagnóstico nos puede ser reútil. También el desarrollo de habilidades, ¿no? Esto de aprender a conversar en los lugares que hay que conversar. Después, eventualmente, cuando el conflicto está manifiesto, en algún espacio donde el tercero mediador o alguien que haga el rol de tercero como con práctica mediadora pueda ayudar a identificar las necesidades más sentidas para pensar acuerdos de mínima, ¿no? Y después el contener y restaurar, que es lo que vos decías, es lo más difícil cuando ya hay escalada de violencia y cuando se han roto los vínculos, la pérdida de confianza, bueno, los costos tangibles e intangibles que genera eso en una empresa familiar son enormes. De hecho, la alta mortalidad de la empresa familiar entre la segunda y la tercera generación tiene que ver justamente con esto, con la poca capacidad de conversar lo que nos pasa por falta de habilidad prosocial, el no haber invertido, ¿no? Invertimos en sistemas, invertimos en planificación, invertimos en productos, invertimos en marketing, pero no invertimos en la habilidad blanda de aprender a conversar, y el no conversar nos lleva a puestos y bueno, tiene impacto en los otros dos subsistemas, ¿no? En la gestión y en el patrimonio, y a su vez tiene impacto en terceros, porque una empresa familiar está inserta en una comunidad donde genera valor, genera trabajo, ¿no? Genera responsabilidad social. Entonces no es solamente lo que le pasa a la familia empresaria Martínez, sino todo lo que la familia Martínez en el entramado empresarial familiar no resolvió, y cómo le impacta a los terceros directa o indirectamente, ¿no? Y es importante esto que traes porque, ¿por qué decimos que es tan compleja la empresa familiar? Porque en general toda la cultura que tiene la familia la lleva la empresa. Y esto también cuando decimos son empresas, en general cuando nosotros entramos a trabajar nos dicen es un problema de comunicación. La gente no sabe qué implica este problema de comunicación y qué es lo que uno puede hacer, porque en definitiva uno tiene que habilitar estas instancias de diálogo, facilitar este diálogo y también saber qué hacer con aquello que escucha. Que no se trata de que las partes se pongan a hablar si después con eso no se va a hacer nada. Me Es una encanta invitación. qué hacer con lo que escucha, es una super habilidad, por eso nos dedicamos Sí, a formarnos en esta especificidad, ¿no? Porque sí, cuando la gente totalmente. nos convoca, la gente, digamos, no sabe lo que necesita, sabe que más de lo mismo no le está ayudando, ¿no? Tiene la expectativa de que alguien venga a ordenar, a habilitar cosas que ellos mismos no han podido habilitar. Y lo que nos pasa también es que hay poca conciencia de cuando conversamos, conversamos desde distintos roles, ¿no?
converso como madre, pero después converso como la dueña de la empresa y después converso como accionista. Y si no pude identificar desde dónde estoy conversando, desde qué rol, y no hay alguien que me está ayudando a legitimar desde qué lugar estoy diciendo lo que estoy diciendo, bueno, eso aumenta la tensión y aumenta la confusión, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa, que no saben desde qué lugar hablan, porque uno es todo. Es la mamá, la fundadora, es la socia, puede ser que la persona que está trabajando, la directora en un ámbito, y a veces se mezcla, en las conversaciones nosotros vemos que esto se mezcla y como estamos con las competencias para darnos cuenta, podemos ayudar a hacer estas preguntas que abran posibilidades, porque la comunicación es generar este entendimiento entre las partes. Y esto, digamos, todos sabemos hablar, todos sabemos o creemos que sabemos escuchar, y eso creo que decimos siempre que el gran problema de la comunicación es la ilusión de que ésta se está produciendo. Entonces, nosotros sabemos que la gente dice, bueno, sí, pero nosotros hablamos, pero ¿de qué hablan? ¿Cuándo hablan? ¿En qué momento? Esta es la gran distinción, porque no todas las personas a veces están digamos, abiertas como para poder tener ese tipo de conversación, tal vez no es el momento, hay personas que tienen ciertas reacciones frente a temas que las... Como hay gente que por ahí, bueno, un tema que les molesta, lo verbalizan, lo expresan, otros que directamente prefieren evitarlo. Bueno, yo no voy a ser quien ponga sobre la mesa un tema que sabemos que todos es un secreto a voces y nadie lo quiere poner, no quiero arriesgarme. Bueno, estas cuestiones que nosotros vamos detectando y que también tienen que ver con el diagnóstico de conflictividad, que también vamos a seleccionar, porque desde lo estratégico, ¿no? Decir, bueno, tendremos una reunión conjunta, tendremos reuniones individuales, hay todo un engranaje de cómo hacerlo para que las personas generen esa confianza, porque cuando hay conflicto, lo primero que se pierde es la confianza. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para ver cómo se genera esa confianza. Confianza en el proceso, confianza en el profesional que los está acompañando y confianza en ellos mismos, de poder decir lo que quieren decir y saber que si se comprometen a algo lo van a poder cumplir y también con las personas con las que están conflictuando. Y algo no menor es también establecer quiénes son los quiénes estratégicos, ¿no? Quiénes aquellas personas que tal vez están en el foco del conflicto, pero están estos terceros que también tienen una importancia y que también tienen que ser convocados. Entonces, digo, es un poco, cuando empezamos a analizar, es mucho contarles un poco lo que nosotros hacemos, es bastante más complejo que decir, bueno, genero el diálogo, siento a las partes hablar y después no sé qué hago con eso que escucho, porque Bien. lo que genera Por eso es una necesitamos, profundización del me encantó conflicto. lo que decís, pero por eso necesitamos permanentemente reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. De hecho, los que estamos trabajando en esto, solemos trabajar en red con otros colegas para consultarnos, apoyarnos, crear espacios de revisión de la práctica de alguna manera, que es lo mismo que decimos en cualquier otra práctica mediadora. Cuando estamos hablando lo que hablamos con Vero, estamos pensando en procesos de acompañamiento más largos que los que conocemos en la típica mediación prejudicial o judicial. Estamos hablando de procesos en el ámbito privado que no necesariamente son una mediación propiamente dicha, sino un conjunto de intervenciones utilizando las herramientas de la mediación, a veces de la facilitación de consensos. Y me quedé pensando que en el rol, cuando, en esto de cuando la gente nos habilita y nosotros le hacemos una promesa de habilitar un espacio seguro de conversación, y lo que estamos mirando es que haya seguridad psicológica entre las personas, ¿no? Y un mínimo de terreno como para empezar a conversar en el formato que vayamos viendo que es útil para esa comunidad de personas. Lo que hacemos es un poco hacer alfabetización relacional, ¿no? Además Mm. de trabajar lo emocional y las necesidades. En este sentido de legitimar, bueno, cuando decís esto, Vero, lo estás diciendo como mamá, ¿y qué le dirías ¿no? ¿Qué le dirías a tu hija que está sentada acá en calidad de socia o en calidad de accionista? ¿No? Esto de que usamos la analogía de Bono de los sombreros para pensar, ¿qué sombrero te estás poniendo y qué responsabilidad implica hablar desde este sombrero? Y ahí me viene esta idea de fortalecer los espacios de conversación de forma sistemática y de enseñarle a las familias empresarias lo saludable que es instalar espacios de comunicación para hablar cada cosa, ¿no? Entonces nosotros hablamos de órganos de gobierno de la empresa familiar,
no sé, un consejo de familia sería un ámbito precioso y valioso, instalado en el tiempo, ¿no? Con desarrollo de habilidades, al principio probablemente con la intervención de un facilitador externo, pero donde las personas hablen de lo vincular, ¿no? Y puedan proyectar a Sí. futuro legado, continuidad, toma de decisiones vinculadas a la familia, una reunión de socios administrada y gestionada con agenda, ¿no? Puede ayudar a mejorar las competencias en la gestión, en lo estratégico, en lo operativo, ¿no? Una asamblea de accionistas también, no de papel, sino vivida, sentida, ¿no? Con un orden del día donde la información vaya y venga, donde haya posibilidad de escucha, de consenso. Bueno, esto es lo que falta promover, entendemos nosotros, pero Bien, te tomo esto de lo que nosotros vemos en la práctica, porque hay por ahí empresas de familia que tienen los órganos constituidos, tienen este consejo de familia, pero la primera pregunta que nos surge a nosotros es, bueno, si en la familia no se habla, y en la empresa algunos temas no se tocan, pero tienen un consejo de familia para hablar de qué y para hablar cómo. Entonces, nosotros sabemos que el papel resiste todo. Por ahí hay personas, hay empresas que dicen, estamos profesionalizados, tenemos protocolos, tenemos estos órganos, pero no son operativos. Y no son operativos porque no saben qué hacer o cómo diagramar algunas cuestiones que los saque de la práctica habitual, ¿no? Entonces, en esto que vos también señalabas, consejo de familia, ¿desde qué lugar, o sea, ese espacio para poder hablar de estos temas que nos importan y que van a tener implicancia en la familia? Pero también para eso es importante que las familias empresarias sepan que están inmersas en estos tres subsistemas. Y de alguna manera uno hace docencia y no necesitas ser docente, pero sí en esto de docencia de saber lo que te pasa, pasa en otros lugares y es importante que sepas que este es el espacio para hablar de estas cosas. En este sentido, cuando las personas empiezan a sentir que tienen un lugar para poder expresarse, y es un lugar cuidado en el sentido de que nadie me va a juzgar, porque automáticamente tenemos una cultura, o ya vienen con esta cultura de la familia. Si la familia es de estas cosas no se hablan, o mejor, si las cosas están bien, no hablemos de temas, a ver si se genera un conflicto, volviendo un poco al inicio, ¿no? Lo que decimos, ¿qué implica para cada uno el conflicto? Si es algo que hay que evitar, claramente eso lo van a polarizar en la empresa. Y cuando tengan que tomar decisiones importantes, van a dejar que el transcurso del tiempo haga que terminen tomando la decisión y no sean ellos proactivos en ver qué decisiones tomar para que sea productivo para la empresa, ¿no? Me encanta lo que decís, Vero, porque cuando hacemos las entrevistas individuales con los miembros de la familia, también indagamos cuál es el estilo de afrontamiento del conflicto. Mm. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que no hay condiciones para sentar a la gente a hablar como tradicionalmente lo esperamos, que nos encantaría, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de acompañamiento más lento, uno a uno, de llevar y traer la información, armar una agenda compartida que permita hacer pequeños pasos, y ahí en el rol de tercero hacemos como varias acciones, esto de que también somos maestros en términos de URI, ¿no? Enseñamos Sí. incluso le prestamos herramientas donde jugamos nosotros con la persona para que se anime después a tener una conversación honesta con esa persona de la familia que lo tiene trabajando en el escritorio de al lado, o que lo encuentra en el asado del domingo, o que hace mucho tiempo que no puede hablar porque se han peleado. Y ahí quizás contarle a los colegas que nos están escuchando, Vero, cuáles son los conflictos recurrentes que encontramos en los tres subsistemas. A lo mejor entre las dos podemos hacer como un listadito de lo que observamos, que son patrones, están estudiados, digamos, dependen qué ciclo de vida de la familia, de la empresa van a llegar, y entonces las personas pueden anticiparse, sabemos que el conflicto es natural, necesario, histórico, va a ocurrir, lo que la preparación nos va a implicar bajar los niveles de violencia, ¿no? Pero ¿qué conflictos vemos recurrentemente Mira, en el sistema familiar? el conflicto que, o sea, en general cuando hay relaciones humanas, los conflictos hay de intereses, de relación, de información. Esto se ve en el tema de las empresas familiares, uno de los principales, lo primero que uno escucha es el tema que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Decir, bueno, bueno, ¿y vos cuánto ganás, por ejemplo? Y te dice, no, yo en realidad no sé, yo retiro lo que necesito. Y en ese retirar lo que necesito, que es totalmente subjetivo, porque lo que necesito yo no necesariamente es lo que necesita Silvina, y que esto
es impensado en otro tipo de trabajo y en otro tipo de empresa, acá vemos que se empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver con el salario, con el dividendo, con los honorarios, y que muchas veces, estando asesorados con otro tipo de profesionales que por ahí no saben, es como que todo se mezcla, porque para el contador hay veces que tiene que cerrar, entonces no se sabe en función de qué se retira. Y ahí tenemos, y eso también empieza a ver con el tema de los roles, de cada uno está trabajando, digamos. Yo, si trabajo en la empresa, voy a tener un sueldo. Si la empresa le va bien, voy a tener un dividendo. Si ocupo un cargo jerárquico, voy a tener un honorario. Entonces, eso es lo primero y estamos hablando de empresas que son pequeñas, pero también empresas que son más grandes. Entonces, esta cuestión de manejar las finanzas como si fuese algo, un autoempleo, genera mucha complejidad en tanto que cada uno dice, bueno, quiero crecer. ¿Y qué implica crecer? Desde lo económico, desde el Justo lo que reconocimiento. decís, porque esto es una de las primeras cosas por las cuales la gente nos consulta, ¿no? Otra cosa que está vinculada al manejo del poder y el dinero tiene que ver con usar la caja de la empresa para todas las cuestiones familiares. Pago el seguro, el Sí. colegio de los chicos, el seguro de salud, la compra de no sé qué, el inmueble de no sé cuánto. Y ahí empiezan a cruzarse los que están adentro, los que están afuera, los que están trabajando, los que no están trabajando, los que potencialmente podrían llegar a estar, porque también hay que identificar qué concibe cada familia, el alto, el ancho y el largo de qué es Sí. familia empresaria, ¿no? Hasta qué generación llega la Y ahí familia. donde lo que vos decís empieza como a mezclarse en los tres subsistemas y ahí va acompañado el tema de los roles. ¿Quién hace qué? Entonces, cuando todos hacen todo, nadie hace nada. Y ahí empezamos el tema de las responsabilidades. Y Bien, también en los roles y empresas donde hay... que también está vinculado a las tareas y que va enganchado con el reconocimiento económico y moral, ¿no? Entonces, y ahí encontramos otras complejidades, si son varones, si son mujeres, si están cansados, si son solteros, si tienen hijos, si no tienen hijos. Muchas veces Y nos... después también el tema de los ingresos, perdón que te pise, pero me estaba pensando, los ingresos y los egresos de los familiares, es decir, bueno, yo estoy en la empresa, me quiero ir. Bueno, ¿se pueden ir realmente? Porque esto es un deseo, pero a veces el querer irse de la empresa implica un, un- un reacomodamiento de las finanzas que hace que la empresa deje de ser operativa. Porque si Sí. se va uno y después quiere irse otro, no, solamente se puede ir uno. Por Y eso después las cuando... personas que se van casando y que se van separando y entran familiares políticos, sí o no, bueno, esas cosas no se piensan de antemano y se piensan en el momento en que se produce el quiebre o el Esto conflicto. que decís es muy habitual y llega a las mediaciones también prejudiciales y judiciales, pero esto del el régimen patrimonial matrimonial, que en realidad así llegan las demandas Sí. y que detrás encubren toda esta complejidad que estamos hablando, ¿no? Pero si nos anticipamos, por eso es interesante trabajar procesos de protocolo y de profesionalización, las familias pueden conscientemente decidir quiénes se suman y en qué condiciones, con qué perfil, digamos, la empresa no es una bolsa de empleo para los familiares, sino que capta a los que tienen habilidad, talento para el negocio bajo ciertas reglas, ¿no? Y en esa condición trabajan para la empresa, no importa en qué nivel, digamos, de la organización, y por otro lado hay personas que pueden ser propietarios en algún momento de la empresa y hay otras personas que solamente van a ser familiares, ¿no? Y esto está bueno, por eso esto de la psicoeducación, de qué sombrero tengo y qué planificación sucesoria voy a hacer en cuanto a los que llegan, los que, no, los que se van, qué hago con los parientes políticos, es muy necesario. Y ahí tiene que ver con esto, lo que decimos, la faz preventiva, ¿no? Hablar de esas cosas antes de que sucedan. En general uno habla cuando ya está sobre la superficie y esto también está aparentado con otros de los conflictos que se ve, que tienen que ver con el legado, la sucesión, cuando se tiene que retirar el fundador y todo lo que implica, ¿no? Porque hay a veces una pugna entre, bueno, que la persona llegó a determinada edad y se tiene que retirar para dar espacio a quienes están como esperando llegar. Y después pasa que cuando la persona se tiene que ir, no se quiere ir por todo lo que implica, porque si se va, digamos, la empresa es como un hijo también y tiene mucha connotación emocional y todo lo que decir, bueno, si me voy de acá, ¿qué es lo que hago? Y no se prepara para decir, bueno, esta persona sigue, puede seguir sumando, pero desde otro lugar. La gente es como que eso no lo ve.
Y por allá está el que quiere ocupar ese cargo, pero una vez que está la posibilidad de hacerlo, le da ese temor de no estar a la altura. En esta prevención que nosotros decimos, en este acompañamiento, en esta posibilidad de generar un entendimiento desde la comunicación, están estas conversaciones que uno no quiere mantener, porque no quiere poner sobre la superficie, que obviamente decimos, sabemos que lo único que tenemos certidumbre es que nos vamos a morir. Y de hecho es de lo que no se habla. Entonces, bueno, la invitación a planificar las cosas de manera de sentirse todos incluidos, donde las diferencias que sabemos nosotros sumen valor y no que todo el tiempo estén en choque, porque si pensás diferente a mí, entonces no vas a hacer las cosas como las hice yo. Me encanta lo que decís porque estoy pensando en las nuevas generaciones, ¿no? La familia empresaria, o sea, la empresa familiar comparte todos los rasgos de cualquier empresa, pero le suma la complejidad de ser familia, ¿no? Entonces, en algún momento del desarrollo organizacional, esta familia se pregunta, ¿queremos seguir siendo empresa familiar? Digamos, esa es la primera pregunta. Porque si queremos seguir siendo, vale la pena trabajar en la profesionalización, en la transmisión del legado, la transmisión de la propiedad, en la preparación del sucesor, en la continuidad, y ver cómo los valores familiares y empresariales se van amalgamando. Pero hoy las nuevas generaciones, los chicos de 20, los chicos de 30, tienen proyectos muy diferentes al que tenía el abuelo, al que tenía el padre, y por ahí necesitan pesar si conviene o no conviene venir a trabajar en la empresa de la familia en función de mis propios sueños, ¿no? Porque las generaciones actuales tienen como mayor flexibilidad por la globalización, por los movimientos de cambio, por la Sí. internacionalización de los negocios, para elegir estar por tiempos cortitos en distintos lugares. Sí, Entonces, y ahí es donde vemos que la diferencia suma. Y nosotros, cuando trabajamos y formamos a profesionales para trabajar en las empresas familiares, una de las distinciones que hacemos tiene que ver con las generaciones laborales presentes. Y en realidad se da en la empresa familiar un fenómeno que no se da en otras empresas, que tenemos generaciones que van desde lo que es la parte sociológica de generaciones de los tradicionales, o baby boomer, generación X, generación Y, bueno, y ahí las distintas generaciones que se van sumando y que obviamente tienen improntas de pensamiento diferentes. Entonces, una persona hoy de 80 años, que hay muchas empresas familiares donde los fundadores siguen trabajando y con pleno uso de sus capacidades mentales y pueden aportar desde su experiencia, que es la historia viviente, donde nosotros deberíamos poder darles ese valor que tienen de la experiencia frente a generaciones más nobles que tienen que ver con toda esta cultura de la digitalización, de la inteligencia artificial, que es necesaria para que la empresa sea operativa. Entonces, si bien funcionó determinadas ideas y determinados mecanismos en una época, tal vez hoy tienen que, o sea, no, tal vez no, tienen que ayornarse, pero tomar lo mejor de cada una de las épocas. Y esto se hace generando espacios de diálogo. No hay otra forma, sino es como que si uno no sabe que por ahí el conflicto se da porque, bueno, yo tengo mi forma y como a mí me fue bien, aparte una tendencia más allá de todo es que a medida que nos vamos haciendo más grandes, somos más tradicionales, más conservadores, porque ya y sí, pero bueno, las generaciones nuevas tienen todo por hacer. Entonces, si nosotros les recortamos las alas o si se les recorta o sienten eso, van a volar y hoy no y tienen ahí tanto nos quedamos, temor como otras generaciones. y ahí corremos el riesgo de acelerar la muerte de la empresa familiar, porque nos quedamos Sí, sin continuadores, ¿no? Entonces el gran desafío hoy de la empresa familiar, por lo menos en esta parte del mapa, pareciera volver atractivo y alojar los sí, proyectos de las generaciones jóvenes, y para eso necesitamos espacios de conversación, porque hasta tenemos códigos del lenguaje diferente, un chico de 20 totalmente. para Y hablar con algo que vos un dijiste que me parece muy importante tiene que ver con las preguntas que dan cuenta de la pertenencia. A veces la simple pregunta de saber, ¿querés formar parte de esta empresa familiar? Porque a veces los fundadores dicen, es una empresa próspera y todo, ¿cómo no va a querer? Mi hijo es mi sucesor. Y no se le preguntó si realmente quería. O sea, esa apenas pregunta, digamos, que abre mundos y posibilidades, porque la persona puede elegir ser parte de algo más grande que de su propio deseo, pero tiene que sentirse implicado, si no, no sirve. Entonces, a veces hay conversaciones que se van teniendo paralelamente, mientras uno está diciendo, bueno, quiero que tome las riendas de la empresa y tal vez la persona que tiene que tomar las riendas está en una conversación diferente. No sé si quiero. bien.
Y en la también empresa. está bueno abrir un espacio para legitimar, no sé si quiero. Pero, y en estos Sí. últimos 5 minutitos de conversación que nos queda, ¿qué te parece si hacemos un inventario rápido de las habilidades que en el rol del tercero nosotros creemos en la práctica que necesitamos atender para poder hacer este servicio que, como dijimos recién, es súper complejo? Estamos ayudando a familias que están creando riqueza, que están creando valor, que están creando trabajo, pero también están creando vida hacia adentro de sus propias familias, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un repaso, un checklist rápido de todas las habilidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que tener muy ancladas, que tienen que ver con esto, cómo se facilita un diálogo a través de preguntas, pero no cualquier pregunta, saber para qué preguntamos y con qué sentido, el tema de una escucha, pero una escucha activa en el sentido de poder saber e interpretar qué es lo que le está pasando a las personas con las que nosotros estamos dialogando. Esto está emparentado con el tema de generar una empatía desde nuestro rol profesional, una empatía cognitiva para entender qué es lo que están diciendo y una empatía emocional, de saber que esas emociones a veces que nublan el entendimiento o la razón pueden ser canalizadas adecuadamente para que tengan un espacio para el entendimiento. Eh, Sí, bueno, te ahí dejo a vos con todo la siguiente. Sí. estas tres habilidades comunicacionales afectivas que vos traes, yo le sumaría las habilidades conceptuales, Vero. ¿No? Bueno, nosotros, digamos, nos hemos formado en la empresa familiar, hemos pasado por un proceso de comprender la dinámica de los tres sistemas. De hecho, conocemos Sí. autores que nos nutren, digamos, hay gente que hace más de 50 años ha hecho desarrollo científico de esto, ¿no? La empresa familiar como tal es una especificidad incluso dentro del derecho societario. Entonces, no basta con ser un mediador generalista, ¿no? Para yo poder hacer una intervención que sea una intervención que sume, no que sea iatrogénica, necesito entender cómo funcionan estas dinámicas, cuál es la complejidad de cada una para poder tener la capacidad de hilar fino en esta escucha empática que vos decís, promover esta doble retroalimentación, habilitar las preguntas, saber qué hacer con lo que escucho, como vos siempre nos enseñás, y después seguir hilando y trabajando en red probablemente con otros profesionales que pueden estar asistiendo o acompañando a la familia dentro y fuera de la empresa. ¿Cuáles son, Vero, esos profesionales? Bueno, en este caso nosotros nos gusta trabajar mucho en equipo, puede ser la figura de un consultor, porque en este sentido como nosotros, nuestra figura es de ser tercero neutral y después de acuerdo a cada intervención que hagamos se maneja un poco el tema de la neutralidad y demás. Un consultor especializado en empresas familiares que son los que van a asesorar sobre la profesionalización que tiene que ver con el armado de los órganos de gobierno, por ejemplo, o la realización de un protocolo donde nosotros vamos a ir acompañando y algo también importante en el diseño, nosotros como profesionales acompañamos en el diseño de cláusulas compromisorias, también en el diseño de los sistemas, de cómo quiere esa familia resolver sus conflictos, porque hay distintos modos y para que las personas puedan elegir esos modos los tienen que conocer. Después podemos trabajar con un psicólogo organizacional, bueno, necesitamos la figura las empresas familiares ya cuentan con contadores, con abogados. La idea también es sumar a esos profesionales que ya están trabajando para que sepan cuál es nuestra función, porque a veces nosotros somos profesionales que tenemos de base el derecho, para que vean que nosotros vamos a trabajar en otro rol, cada cual en su rol y en su especificidad para sumar valor y también ver estos profesionales que se pueden sumar en el volumen de la empresa y lo que la empresa necesita. Porque la idea tampoco no es hacer un polidiagnóstico ni una multiplicidad de profesionales que hagan que terminen colocando a la empresa como que con un montón de profesionales trabajando sobre temas que para ellos son muy sensibles. Hay que ser muy específicos en esto y muy cuidadosos. Me gusta esto de tener cuidado y respeto por el bolsillo de la gente y por las Sí, posibilidades afectivas de la gente. Por eso está bueno formarnos en la interdisciplina, en el enfoque sistémico, en el enfoque de red, porque aún trabajando solos podemos tener un backup de gente con la que conversar, consultar, ¿no? Back office, para poder ser más asertivos y más pertinentes en el acompañamiento y también saber cuándo mi trabajo terminó, Vero, ¿no? Y sí, cuándo tengo que dar un paso al sí. costado porque ya no estoy siendo útil para ese proceso.
Sí, a mí me parece importante esto que señalás, es que trabajar con profesionales que tengan como los mismos, la misma ética y valores profesionales que tengan que ver con lo sistémico. Después, también saber cuándo no podemos ayudar a las empresas, porque nosotros todo el tiempo estamos diciendo que necesitamos que las personas se impliquen, les estamos devolviendo la autonomía para la toma de decisiones y si vemos que eso no sucede, tenemos que poder dar un paso al costado. Y en esto también agregaría, dentro de las condiciones que tenemos que desarrollar, es la paciencia, en el sentido de que son procesos, los procesos como tales no son lineales, entonces podemos tener avances y retrocesos. Y en este sentido, a diferencia de lo que es la mediación prejudicial o la mediación específica que tiene un tiempo acotado, cuando nosotros hablamos de todo lo que puede hacer el profesional y sus prácticas mediadoras, estamos hablando de procesos más extensos. Entonces, en este sentido, es entrar y salir de la empresa, no generar nunca esta dependencia, porque nosotros dotamos de habilidades para que tomen decisiones, pero Bien. entramos y salimos. Bueno, gracias, Vero, por esta Gracias. conversación siempre nutritiva. Gracias por haber escuchado y ojalá, bueno, se queden con mucha curiosidad, muchas preguntas y acá, desde Surgir y también desde IADEF, que trabajamos en estos doble espacios, quedamos a disposición. Bueno, un abrazo grande, Un Vero. abrazo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la escucha atenta. Sí, Hemos realmente Silvina, gracias a vos y a Verónica por lo que nos han compartido, sumamente enriquecedor, nos amplía mucho la mirada y nos ayuda de alguna manera a responder esta pregunta, ¿para qué contar con un profesional de la mediación, ¿no? En la empresa familiar. estaba, Maga, leyendo algunos comentarios de colegas que están en Uruguay, bueno, de Gabriel, de Ana, de Lautaro. Sí, Seguramente son personas que están cercanos a las empresas familiares. ujú, Como decíamos con Vero, cada zapatero a su zapato, ¿no? Porque la gente no sabe cuando contrata un profesional qué es lo que puede hacer cada quien. Entonces allí está la honestidad de cada uno para saber qué puede aportar y qué no puede aportar. Y preguntaba recién Ariel esto del equipo interdisciplinario dentro de las empresas. La bien. verdad es que en Argentina no hay empresas igual, aún las de gran porte, eh, que puedan tener, ni siquiera en el área de recursos humanos. Lo que sí vemos es gente muy preparada que puede articular y convocar para cuestiones específicas a otras personas que hagan equipo situacionalmente para lo que necesiten, ¿no? En la consultoría de empresas familiares, bueno, se está trabajando para generar conciencia del que el consultor es un armador de equipo, pero la demanda puede venir a través del abogado interno, del abogado laboralista o del abogado societarista, puede venir a través del contador, puede venir a través del gerente de recursos humanos, y así a veces caemos los mediadores o llegamos a tener contacto con la familia empresaria y nos vamos encontrando con otros profesionales que están trabajando. Por eso insistimos muchísimo en la formación con este enfoque sistémico, interdisciplinar, de red, para poder generar valor. Y nos vamos despidiendo, si te parece. Sí, Silvina, bueno, contarles a todos los que han participado que este contenido junto con otros contenidos se van a trabajar en el próximo módulo de nuestra especialización en mediación con familias, infancias, adolescencias, que está orientado a aquellos profesionales que asisten y acompañan a sistemas familiares en procesos de cambio o de crisis, justamente para ayudarlos a liderar cambios que a través de una mirada multidisciplinar y sistémica permitan encauzar estas crisis y cambios hacia una transformación del conflicto. Y bueno, contarles que el próximo jueves 28 y viernes 29 damos comienzo a este módulo 10 que va a trabajar en este espacio de posibilidades de intervención que tenemos como mediadores en nuestro trabajo, ya sea en la especificidad, por ejemplo, de la mediación en empresas familiares, que es uno de los temas, pero también cómo trabajamos desde la mediación privada, desde la mediación prejudicial y de la mediación judicial en ámbitos muy variados, como puede ser el ámbito de la provincia, el ámbito interprovincial o interjurisdiccional y el ámbito transfronterizo o internacional. Es decir, que vamos a trabajar temas interesantísimos que hacen a estos ámbitos de aplicación de la mediación. Y también contarles que nuestra especialidad consta de 10 módulos que pueden cursarse
en formato asincrónico los primeros 9 y el último que les ofrecíamos la semana próxima en formato sincrónico y que con el cursado de 8 de los módulos obtienen el título de especialista en mediación con familias, infancias y adolescencias. Ahí están todos nuestros datos y bueno, los invitamos a participar. Va a ser una alegría para nosotros que formen parte de este equipo de Surgir con nuestras capacitaciones y cursos. Y bueno, enormemente agradecidas a Silvina y a Verónica porque han sido muy generosas en todo lo que nos han contado y bueno, van a seguir profundizando en este nuevo módulo en el que contamos con una presencia realmente de lujo. Tenemos a Alicia Vitale, a Inés Sayas, a Silvina y a Verónica que han conocido hoy. Tanto Alicia como Inés trabajan desde el Poder Judicial con una trayectoria vastísima, enorme. Eh, Alicia está en la organización del Poder Judicial de Neuquén y bueno, con una experiencia muy grande en lo que es la mediación transfronteriza e interjurisdiccional. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. No sé, Silvina, si querés. Gracias a los amigos de San Juan y de Jujuy por lo que están compartiendo en el chat. Ah, Gracias por la devolución. mira, Nosotros con gusto, Surgir es una institución formadora de mediadores, pero también desarrolla capacidades en personas y organizaciones desde la provincia de Santa Fe. Bueno, y IADEF, como decíamos con Verónica, es una asociación civil de cobertura nacional. Pueden buscar los datos de ambas instituciones en las páginas web para aquellos que se quedaron curiosos. Estos son los datos de Surgir. Bueno, y con mucho gusto, atentos a lo que se necesite para seguir intercambiando. Muchos colegas queridos hemos visto sí. conectados hoy, Graciela Insaurralde, que también es una colega muy activa trabajando con las empresas familiares. Bueno, gracias a todos los que se tomaron este momento para venir a escucharnos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo muy pronto y esperemos que puedan disfrutar también de hacer alguna de nuestras capacitaciones de la especialización. Buen fin de semana, buen sábado, Muy buen gracias. fin de Gracias a semana. ustedes. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, gracias, hermoso todo. Gracias. Gracias, Dayan, muy amable.